Lo que no tenemos es los valores de comparación normales para estatura por debajo del metro 20. Yo creo que están, o que yo conozca, creo que están desarrollándose algunas tablas, pero nosotros no contamos con esa información. Así que la limitante es la estatura, no la edad, un metro ¿Pero 20. no les tomás a esos chicos o te registrás o Se le los puede tomar, registrás por...? se le puede tomar y vos podés tomar si está cercano a la estatura de un metro 20, pero nosotros no lo estamos haciendo por debajo de un metro 20. No sé. Sí, yo, bueno, en realidad te cuento que la historia fue un poco más complicada. Primero porque cuando nosotros empezamos por el año 96 a poner presurometrías en los chicos, y no estaban las tablas, usábamos las de la Task Force, que tiene presiones mucho más bajas que las reales porque es sentado, en reposo, etc. Entonces, todos los cortes nos daban patológicos. Entonces, en el 2008 salieron las tablas hechas por los alemanes y también son las que se utilizan ahora. La limitante es cierto, 1,20, pero nosotros tenemos pacientes de 3 años que le hemos puesto el holter. Hemos buscado hipertensiones ocultas en chicos con patologías diversas, por ejemplo, reflujos o cicatrices, y entonces veíamos que en chiquitos que tenían escaras pielonefríticas, que estaban normotensos en consultorio, le podíamos hacer el holter. En definitiva, el metro 20 está relacionado porque todas las tablas, las que están, son, primero que nuestros chicos son más petizos que los norteamericanos, entonces está relacionado con la tabla de acuerdo al percentilo de talla que tiene. No obstante, si vos te fijas en esas tablas que están en el Hypertension del 2008, la mayoría de las presiones límites son 120-80, porque están en actividad. Así que si utilizás esas tablas acordes a chicos que tengan menos de 1,20 m, vas a encontrar realmente si tienen por arriba hipertensión oculta y sostenida. Así que nosotros, te digo, al principio nos daban los holter todos patológicos y los chicos no estaban hipertensos. Pero bueno, todo se va haciendo y probablemente se hagan nuevas tablas con menos de 1,20 m de estatura. No sé qué experiencia tienen en otros países. Doctora Vera Koch, que está diciendo que no. ¿No? Es que la tabla no es buena. Esto es el mayor problema porque fue hecha en alemanes. Que no tienen la estatura que el resto del mundo tiene. Esto es un problema terrible con esta tabla y no hay plata. Cuando se habla con Flynn y con todos los otros, no hay plata. Y si hacemos una otra tabla ahora, la población está más obesa, tiene otros factores. Sí, es cierto. Este es un problema muy difícil, también es muy costoso. Pero bueno, creo que es cierto porque nuestros pacientes pediátricos son más petizos, sí, que los alemanes y que los de Estados Unidos. Sí, mas yo creo que existe una solución para nosotros, que es la domiciliar. Hacer un multicéntrico de chicos normales. Si nosotros la publicamos, tiene en Journal of Hypertension, tiene una muy buena reproducibilidad, sí. Es mucho menos costoso. Y si nosotros aliamos a la pesquisa de órganos blancos, gracias, todo está hecho. Por tanto, y podemos hacerla en todas las edades, porque se enseña a la mamá a hacer. Por tanto, yo creo que para nosotros, esto se discute también en otros países, menos costoso, más reproducible, con aplicación en todas las edades. Discúlpeme, es una otra idea. Sí, yo quería hacer algunos comentarios. Uno era respecto del AME, aparente exceso de mineralocorticoides. Una de las situaciones que no se nombró, yo por lo menos no lo oí, es el exceso de glucocorticoides, porque es una situación frecuente, sobre todo cuando se medica con corticoides en dosis altas,
el exceso de glucocorticoides, que tiene una relación con los minerales de 100:1, supera este umbral y entonces la 11-beta-dihidroxiesteroidehidrogenasa no alcanza. Y en esa situación también hay un efecto mineralo de los glucos superando la acción de la enzima, sumándola al glicerritínico, ¿no? O a la mutación congénita. No, el otro que quería preguntarle era a Ruscaso con respecto a el tema de la hipertensión como elemento de progresión en la insuficiencia renal crónica, que hay muchas propuestas en distintas patologías como la poliquistosis o la diabetes, de hacer un control extremo de la presión para mantenerla en el 50 percentilo. Esto merece también un seguimiento con el Holter, con el mapa, por dos motivos. Primero, para lograrlo, porque se ha visto que los pacientes que uno los logra tener en el 50 percentilo tienen una progresión mucho menor, por ejemplo en poliquistosis, que es lo que están cercano al 90 o debajo del 90. Pero está el tema de la otra situación de riesgo, que es que la hipotensión es un riesgo de mortalidad igual que la hipertensión, tiene un riesgo en U, digamos, y entonces uno se vería obligado por estas dos cosas a hacer mapa si uno quiere controlar la progresión de insuficiencia renal crónica, donde la hipertensión es cercana al 80-90% y se sabe que está muy poco controlada aún en la población medicada. Sí, coincido con todo lo que dijiste. Las normas europeas actualmente sugieren como el target para los pacientes con enfermedad renal crónica el percentilo 50, por debajo de las normas americanas que por ahí tenían un valor de control más elevado. Yo creo que la herramienta esta tiene una potencialidad enorme de darnos beneficios. Y también coincido con la doctora con respecto a la utilidad del monitoreo ambulatorio o la atención al control hogareño de la tensión arterial. Para eso también nosotros tenemos que, tiene las limitantes de que tenemos que disponer de tiempo para entrenar a la familia para el control de la tensión arterial y darle también los dispositivos adecuados para el control de la tensión arterial, que se sugiere que sean también dispositivos oscilométricos y también tienen un costo que se agrega a la tensión, ¿no es cierto? Así que coincido con ambas reflexiones. Lo que a mí me gustaría también aprovechar este espacio para tratar de, como una propuesta, ¿no?, de elevarla a la Sociedad Argentina de Pediatría, que en la próxima edición de las tablas de crecimiento y desarrollo se incorporen las tablas normales de tensión arterial para que estén disponibles fácilmente para todos los pediatras. Creo que la clave en esto es que los pediatras tomen la tensión arterial. Vuelvo sobre lo mismo. El monitoreo no reemplaza a la tensión arterial en el consultorio. Quiero ser claro en este aspecto. Ni tampoco reemplaza el control hogareño que se haga la tensión arterial. Es una herramienta más, no sale a reemplazar otra cosa. Es una herramienta muy útil, que tiene muchísimas ventajas, pero tenemos que seguir insistiendo en que los pediatras tomen la tensión arterial y darle todas las herramientas a los pediatras. Y dentro de eso incluye que las tablas de percentilos tengan las tablas de percentilos de tensión arterial. Me parece que es algo muy sencillo que podemos hacerlo y le estamos dando un beneficio a todos los pediatras. Yo también tenía dos preguntitas para Javier. Una es si ese patrón de dipping extremo tiene alguna implicancia desde el punto de vista clínico, si es protector o si no significa absolutamente nada y es un hallazgo y nada más. Sí, está pero estudiado, pero no en población pediátrica, son valores de adultos y también tienen implicancias pronósticas también. Protectoras. Sí. Bien. Y la segunda es, si ustedes que hacen tanto que estuvieron trabajando con monitoreo ambulatorio de tensión arterial, tabularon en cuántos pacientes el uso del monitoreo les cambió el diagnóstico, o sea, detectaron una enmascarada o detectaron un guardapolvo blanco, o les cambió la conducta terapéutica, que sería una cosa que a nosotros nos interesaría desde el punto de vista práctico para aplicarlo. No lo tenemos tabulado, pero sí es un porcentaje elevado. La primera demostración que tuvimos esto fue con la población de los pacientes trasplantados, que había un alto porcentaje que tenían hipertensión enmascarada, y ahí también gran parte de la población de pacientes en diálisis que estaban considerados, tienen también porcentaje elevado de hipertensión enmascarada. Así que estábamos con la población que estábamos trabajando, la teníamos valorada como normotensos y en realidad no son normotensos. Y ahí es la gran utilidad, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica. Yo quería hacer una pregunta a Ruscaso. Sí.
a ver si estás de acuerdo, siendo la hipertensión arterial tan prevalente en la insuficiencia renal crónica y teniendo la insuficiencia renal crónica una mortalidad tan alta por causas cardiovasculares y siendo la hipertensión una de las causas de riesgo de enfermedad cardiovascular, si no meritaría que los pacientes renales crónicos sean controlados sistemáticamente con mapa, Sí. ¿sí? Porque es una forma de controlar también la medicación y estos riesgos que decíamos del control del percentilo y si se van para abajo, porque el control actual con las tomas esporádicas está demostrado que es absolutamente insuficiente, subdiagnostica el subtratamiento. Sí, es así, por lo menos anual o bianualmente. A medida que progresa la enfermedad renal crónica, que pasa de estadios, mayor frecuencia de los controles. Sí. Hola. Susana. ¿Qué tal? Yo quería hacer hincapié en esto que ha hablado el doctor Balastrasi respecto de la presión y de la hipertensión en los recién nacidos. Como que hay un problema, yo veo, por lo menos estoy trabajando en esto de los pretérminos de alto riesgo y seguimiento de la presión, que es una disrupción desde el alta neonatal y al control, al seguimiento de estos niños que han sido de riesgo, donde me parece que también una sugerencia que se podría hacer desde el Congreso es que haya una tarjeta en el paciente que ha egresado y sobre todo aquel que ha tenido alto riesgo en el periodo neonatal, con algunos datos que pueden hacer que el pediatra tome conciencia de este riesgo que tiene este bebé que ha nacido y ha salido y va a ser continuado por un pediatra que después lo continúa casi con los cuidados del prematuro, con los cuidados de un recién nacido de riesgo, pero sin tener en cuenta estos otros parámetros de riesgo que se han mencionado como tan importantes, que si lo ha tenido en el periodo neonatal, hace que se convierta en un niño de mayor riesgo. Es decir, me parece muy importante que no haya esa discontinuidad y que no tengamos los pediatras datos del recién nacido que nos van a ayudar muchísimo en el seguimiento, más que hay muchos ya trabajos que están hablando del alto riesgo de estos chicos en su hipertensión y lo que puede significar en el futuro. Adragna. No, quería, Liliana, que dijera un poco la experiencia de hipertensión enmascarada que habían tenido en los pacientes con reflujo, por un lado, y por otro lado, comentar que estamos haciendo, que muchos de ustedes han participado en forma directa o por Illuminate, del nuevo consenso de aquellos pacientes con posibilidades de desarrollar enfermedad crónica, entre los cuales están los prematuros, los recién nacidos de bajo peso, los pacientes renales crónicos, mejor dicho, con posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica, que tienen un clearance normal, pero tienen patología de base predisponente para el desarrollo de enfermedad renal y de hipertensión arterial, porque van acompañados, como muy bien señalaron. También están entre ellos, como decía Javier, los trasplantados, los diabéticos, los obesos, ¿sí? Monorrenos, bueno, todo eso está por salir, si Dios quiere, este año. Digo que nosotros hace varios años que empezamos con esto en el hospital, hemos tenido varias becas, empezamos con los pacientes monorrenos, poniéndole la presurometría, después con las nefropatías por reflujo, después por los prematuros, que se hizo un trabajo muy interesante que no está publicado y no sé si está por acá la doctora Steinbrun, que estuvo recorriendo 3 hospitales y tomamos los pacientes que habían nacido con menos de 1500 gramos y los evaluamos entre los 6 y los 9 años y aparte, digamos, con grupo control de niños sanos de peso adecuado y realmente encontramos mucha patología, sobre todo non-dipping y hipertensiones sistólicas más relacionados con el catch-up del peso, digamos, porque digamos, el aumento del peso en la edad entre los 6 y los 9 años, que está bien demostrado, que la nefrogénesis termina en las 34 semanas, entonces que sabemos claramente, y ya está bien demostrado, que
digamos, que los adultos que han sido prematuros, ya lo dijo Barker y todo cuando hizo los estudios en los ingleses, que los de bajo peso van a ser hipertensos, tienen alta posibilidad de tener hipertensión en la edad adulta y también insuficiencia renal, o sea, enfermedad renal progresiva. Así que hemos hecho bastantes. Nosotros empezamos en el año 96 a hacer monitoreos, así que tenemos hecho más de 1.200 monitoreos pediátricos y bueno, hemos ido variando un montón de cosas. Yo quiero preguntarle a la doctora, porque nuestro hospital es un hospital de mucha derivación y tenemos una población oncológica muy importante. Casi el 40% de los pacientes internados son pacientes oncológicos. Y entonces los nefrólogos nos llaman más por hipertensiones secundarias a quimio y a tóxicos y a aglomerulopatías u otras patologías. No sé, digamos, no solamente en el tumor de Wilms, sino muchísimos pacientes tenemos y los que están en internación ven. A veces se nos hace difícil, digamos, porque qué causas, digamos, aparte de la hipervolemia, que generalmente con las quimios pasa, etcétera, y el uso de alto de corticoides y otras quimios, ¿qué utilizarías vos en esos pacientes o que te gustaría utilizar de distintas patologías como hipotensor? Sí, perdóname. Sí, en estos pacientes que tienen múltiples causas de hipertensión arterial, porque son pacientes que reciben muchísimas medicaciones, no solo las quimioterapias, sino los tratamientos con antibióticos, nefrotóxicos, son pacientes que suelen tener mucho dolor, la misma ansiedad de estar internado. El chico percibe todo, absolutamente lo que pasa. Sí, utilizamos principalmente vasodilatadores. En algunos casos, excepto que veamos que el paciente tiene proteinuria o algo que esté indicando que puede aumentar la progresión de la enfermedad renal, utilizamos los IECA o los ARA2, pero principalmente utilizamos vasodilatadores. Y otra cosita que quería comentar con respecto a lo que comentaste recién de los prematuros, que nosotros realizamos un estudio similar en el año 2002 con los pacientes prematuros de alto y de bajo peso, con MAPA a la edad de desde 5 años para arriba, y que nos encontramos también con la sorpresa de que había un tercio de los pacientes que eran hipertensos, otro tercio que tenían anomalías ya sea en el ritmo circadiano o en la variabilidad de la presión, y que solamente un tercio de los pacientes eran normales. Así que ya sea en el bajo peso o en el normopeso para la prematurez, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Receso.